Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Los futuros del petróleo y la demanda física se alinean para contar la historia de un mercado ajustado. Mientras que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía apuntan a los crecientes suministros para el próximo año del 2020, debido a la abundante producción de naciones fuera del bloque exportador como Estados Unidos, el mercado físico cuenta una historia diferente. Y es que el mercado físico de petróleo y la estructura de los precios del crudo rara vez han estado más alineados en los últimos años que en semanas recientes y ofrecen un escenario contradictorio sobre las perspectivas de un mercado ajustado para el 2020. Mientras que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía apuntan a los crecientes suministros para el próximo año, debido a la abundante producción de naciones como Estados Unidos, los operadores están dispuestos a pagar primas cercanas a récords por los codiciados barriles, ya que las nuevas regulaciones energéticas para el transporte marítimo a partir del año 2020 alientan a las refinerías a cambiarse a grados de crudo que producen menores cantidades de combustible alto en sulfuro, pero las primas para los grados más pesados que producen los mayores volúmenes de combustible, también continúan subiendo por el déficit que generaron las sanciones estadounidenses sobre las industrias de Irán y Venezuela. Además, la estructura del mercado de futuros del petróleo indica que las primas de contratos vigentes respecto de aquellos previstos para fechas posteriores se han reducido en las últimas semanas. En una figura conocida como Black Wardation, que explica que el precio de futuros tiene un precio menor que el precio actual o precio spot, lo que sugiere que las expectativas del mercado sobre un exceso de oferta de alguna manera están decayendo. De todas formas, las referencias de futuros del crudo no necesariamente siguen al mercado físico y aún podrían bajar el próximo año si la demanda mundial cae por la disputa comercial entre Estados Unidos y China, o si el bombeo estadounidense vuelve a sorprender con volúmenes al alza. Los precios altos del crudo físico también están impactando los márgenes de las refinerías, a menudo forzando a las plantas a recortar los niveles de procesamiento. Las nuevas regulaciones sobre combustibles para transporte marítimo de carga han provocado un alza en ciertos grados del petróleo. A partir de enero del 2020, la Organización Internacional Marítima de Naciones Unidas, IMO, prohíbe que los barcos usen combustible con contenido de sulfuro superior al 0,5% en comparación con el 3,5% actual, a menos que tengan instalado equipos de limpieza y filtrado de estas sustancias. El principal tipo de crudo de Nigeria, Quae y Boe, está valorizado a una prima de $3,30 el barril, el mayor nivel desde 2013, de acuerdo a datos de Aecon de Refined. El Azeri ligero o BTC presenta una prima de $4,10 respecto al precio referencial, la más alta desde 2013. Ambos crudos tienen precios elevados simplemente porque a las refinerías simples les resultan ideales para producir combustible afín a las normas del MIO, de acuerdo a Eugene Lindell, analista de JBC Energy en Viena. Ahora el enfoque está en no producir combustible con alto contenido de sulfuro a toda costa. Si no eres una refinería simple, esto tiene que ver con elegir el crudo adecuado. En referencia a las plantas que procesan
tipos limitados de combustible, y mientras persiste el aumento de las primas para los grados de petróleo ligero, algunos crudos más pesados, como el Urals ruso, están siendo impulsados por otros factores. El Urals en el noroeste de Europa cotiza con una prima de $1 barril respecto al referencial Brent, un récord histórico. La fortaleza de los crudos pesados, a pesar de la norma de MEO en 2020, es la pérdida de suministros de Venezuela e Irán y la alta demanda de crudo de moléculas pesadas para alimentar las unidades de conversión de las refinerías complejas que producen varios tipos de derivados, de acuerdo a analistas de Energy Aspects. La gran pregunta que se hacen todos los analistas y observadores es cuándo llegará el petróleo al punto máximo en los mercados energéticos mundiales. El gigante petrolero Saudi Aramco reconoció por primera vez que la demanda de petróleo podría alcanzar su punto máximo en 20 años. Los expertos sugieren la dependencia del crudo podría reducirse incluso más temprano. A los jeques petroleros del mundo árabe no se los conoce por su descontento. Después de todo, están sentados sobre millones de barriles de petróleo que les aseguran riquezas por al menos otro siglo. Por ello sorprendió que la compañía petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, pronosticara un panorama sombrío. La demanda mundial de petróleo podría alcanzar su punto máximo en el 2040. Esta proyección alentó la venta de acciones prevista para diciembre. El pico petrolero es un tema del que se discute desde los años 50, cuando el geólogo de Rothschild Dutch Shell, M. King Hubbard, anticipó que la producción de petróleo de Estados Unidos aumentaría en los años 70 y que el resto del mundo se quedaría sin crudo poco después. Esto no sucedió debido a los nuevos descubrimientos y las mejoras en eficiencia. No obstante, el pico de la demanda de petróleo significa algo totalmente diferente hoy, que el mundo está cada vez más preocupado por el cambio climático. Aramco publicó en un documento oficial que la presión social para reducir la contaminación y las emisiones de carbono ha conducido a políticas de cambio climático que podrían reducir la demanda mundial de hidrocarburos e impulsar la transición hacia los combustibles menos contaminantes como el gas natural o las fuentes de energía alternativas como el sol, el viento, la biomasa. Sin embargo, para analistas y observadores hay varias razones para pensar que el Ejecutivo podría estar equivocado. Hay un rango de 20 años entre las estimaciones del pico petrolero. El informe Perspectivas de la Energía Mundial 2019, publicado por la Agencia Internacional de Energía, dice que la producción mundial de petróleo aumentará 1 millón de barriles al día en promedio cada año hasta el año 2025. Sin embargo, a finales de la década de 2020 y durante la de 2030, la demanda de crudo aumentaría solo 0,1 millones de barriles diarios en promedio anual. No hay un pico definitivo porque los sectores petroquímico y de transporte terrestre, marítimo y aéreo crecen de forma constante, resalta la Agencia Internacional de Energía. Otros observadores del mercado energético, como las consultoras Stanford Bernstein, Equinor, ASA y McKinsey, son más escépticos. Por ejemplo, Brad Smith de McKinsey entiende que la demanda de crudo alcanzará su punto máximo a principios de la década del 2030. No obstante, los avances en la eficiencia de los vehículos, el aumento de los autos eléctricos, la promulgación de normas de emisiones más estrictas, como el que acaba de aprobar la Unión Europea, y el cambio a otras fuentes de combustible podrían afectar la demanda de petróleo mucho antes. Y si nos tomáramos en serio el cambio climático, aún las cosas serían diferentes. En virtud del Acuerdo de París del 2015,
195 Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a emprender acciones para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Si todos los gobiernos del mundo asumieran políticas para frenar el calentamiento global, los príncipes saudíes tendrían razones para preocuparse por el modelo de negocios de su país. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, se requieren cambios significativos en los sistemas de energía. Si eso ocurriera, prevemos un escenario en el que la demanda de petróleo alcanzaría su punto máximo a mediados de la década del 2020, de acuerdo a Bram Smith de McKinsey. Aunque la mayoría de los analistas considera que este escenario es poco realista, otros dan cuenta de la forma como la disminución de la inversión está empezando a afectar a la oferta de petróleo. Entre 2010 y 2014, los altos precios del petróleo de alrededor de $100 por barril estimularon una avalancha de proyectos costosos. Hoy en día, estos proyectos apenas son capaces de generar valor con un precio actual de $50 por barril, con una banda entre 50 y 60, de acuerdo a un informe reciente de la consultora Rystad Energy. A largo plazo, los patrones de inversión sugieren que solo las grandes compañías petroleras les interesa el concepto de pico de petróleo, de acuerdo a AllianceBernstein. Esto significaría que las reservas de Arabia Saudita con expectativas para otros 100 años, podrían convertirse en activos varados. De manera que esta tendencia que se opera en el mundo hacia las energías renovables, la eficiencia energética, los vehículos eléctricos y todas las formas de eficientización del consumo de energía en todas las ramas industriales, indiscutiblemente que va a tener un efecto a mediano y largo plazo. Las fechas entre las cuales podría situarse el pico de la demanda petrolera puede variar, pero en sentido general lo que tenemos por delante es que de manera creciente la sustitución de los combustibles fósiles será una realidad y se va constatando por el hecho de que ya esas energías alternativas tienen precios muy competitivos con las energías convencionales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.